El enero mentiroso de aquel año susurraba promesas de primavera, pero lo único que trajo fue el bramido furioso del río San Pedro, una bestia turbia y desbordada que mordía las paredes del cañón como si quisiera devorarlo todo. Willahart se refugiaba dentro del viejo abrigo de lona que perteneció a su esposo, sin buscar leña ni consuelo. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Buscaba un motivo, solo uno. Algo que le diera fuerzas para enfrentar otro amanecer helado. Y entonces lo vio. No era un tronco. Era un destello de turquesa y piel de ciervo, atrapado entre ramas rotas de un álamo derrumbado. Era un niño. Y seguía vivo. No pensó en los tratados, ni en los ataques, ni en las advertencias del pueblo. Solo vio a un niño pequeño, roto, a punto de ser devorado por el hielo. La decisión que tomó en ese instante le costaría todo, y reescribiría la ley en el territorio de Arizona. El cielo sobre las montañas Dragoon tenía el color de un hematoma recién hecho, ese gris violáceo enfermo que anunciaba más nieve, no el deshielo que había convertido su pequeña finca en una isla de barro. Willa maldecía el lodo, maldecía el calor falso de enero, y sobre todo maldecía el mango del hacha que amenazaba con astillarse en su puño. Estaba sola. Esa palabra pesaba como una piedra en su pecho. Llevaba 2 años así, desde que la fiebre se llevó a Elias Hart, su marido, y después, como si no bastara, a Jesse, su hijo de 6 años. La cabaña que habían levantado juntos en medio del cañón, lejos del último rincón habitado de Fortitude, se había convertido en una cárcel de duelo. El mundo exterior se redujo a tareas duras y repetidas: cortar leña, revisar trampas, parchar el techo y rezar para que el invierno no durara más que sus reservas. Aquella mañana, el verdadero enemigo no era la soledad, era el río. El San Pedro, normalmente una cinta plateada dócil, rugía como un monstruo desatado. El deshielo de las cumbres había enviado una avalancha de agua helada hacia abajo. El estruendo no cesaba, golpeando los cristales de su ventana con un bramido constante. Ya se había llevado media pila de leña, arrastrando los troncos como si fueran ramitas. Ella trabajaba en la loma, por encima del nivel de la crecida, peleando con un mezquite seco y testarudo, cuando escuchó algo más allá del rugido del agua. No fue un tronido de madera, fue un grito. Willa se quedó inmóvil, el vaho de su aliento suspendido en el aire congelado. Se dijo que era un coyote, o quizás un gato montés. Los animales lloraban, las personas no. Y allí no había nadie. Los colonos no se desviaban del camino principal. ¿Y los apaches? Eran sombras. Se les culpaba por caballos asustados, por terneros que desaparecían. No se les oía, pero volvió a escucharlo. Un gemido agudo, cortado de pronto por un jadeo entrecortado. Miró hacia la orilla. El agua era un caos de espuma, hielo roto y ramas arrastradas. Se acercó con cuidado, sus botas hundiéndose en el barro que chupaba como si quisiera tragársela. La ribera era inestable, una caída de casi 2 metros hasta la corriente salvaje. ¿Hola?, llamó con voz rasposa por la falta de uso. Solo le contestó el crujido de los témpanos. Estoy imaginando cosas, pensó. El duelo lo hacía aún ver fantasmas. Había escuchado la voz de Jesse muchas veces el primer año, entre los susurros de los pinos. Se dio media vuelta, resignada a volver al frío refugio de su cabaña. Y entonces lo vio. Unos 100 metros más abajo, un enorme álamo había caído al río, sus raíces arrancadas. Se había formado una presa parcial, una maraña peligrosa de ramas, hielo y muerte. Y allí, atrapado en el centro mismo del caos, un trozo de color que no pertenecía al mundo gris y marrón, turquesa, piel de ciervo, cabello negro pegado a una cara pálida. Un niño. Willa no corrió. Correr era imposible en el barro espeso y mojado. Se movió con desesperación, resbalando, jadeando, arrastrando los pies cuesta abajo. ¡Aguanta!,
gritó, su voz arrancada por el viento. ¡Ya voy! El niño no tendría más de 7 u 8 años. Era apache. La pluma atada a su pelo mojado y el bordado en su mocasín empapado lo confirmaban. Estaba encajado entre 2 ramas gruesas, medio sumergido en el agua mortal. Temblaba tanto que se le notaba desde la orilla. Ya no lloraba, solo respiraba. Apenas. La mente de Willa buscaba una solución. No podía trepar hasta él. Las ramas estaban cubiertas de hielo y no soportarían su peso. Entrar al agua era firmar su sentencia de muerte. Buscó con la mirada, el hacha, la cuerda, todo en la silla del caballo, demasiado lejos. 10 minutos. Él no duraría ni 2. ¡No te muevas!, gritó. Pero el niño tenía los ojos cerrados. Su cara era una máscara azulada y agotada. Buscó entre los restos. Entonces lo vio, un madero largo y grueso, tal vez arrastrado desde alguna construcción de puente río arriba. Estaba semienterrado a 20 metros. Corrió hacia él. Sus dedos sangraron al desenterrarlo. Era pesado, empapado, pero firme. Lo arrastró de vuelta, el corazón latiendo como si quisiera escaparse del pecho. «¡Estoy aquí!», gruñó. Plantó los pies todo lo que pudo en el lodo resbaloso. Extendió el poste, luchando contra la corriente que quería arrebatárselo. La punta aún quedaban a 1 metro del niño. «¡Maldita sea!», rugió. Tenía que acercarse más. Miró la caída, 2 metros, y el borde del barranco estaba socavado por el agua. Si cedía, caería con él. Y vio la cara de Jesse, su hijo muerto, inmóvil, blanco en su lecho de fiebre. No voy a ver morir a otro. Se acercó más. El barro la succionaba. El borde crujió. Empujó el poste, lo bastante para golpear al niño en el pecho. Él abrió los ojos. Eran negros, sin fondo, llenos de un miedo que no era de su edad. No dijo nada. «¡Agárralo!», gritó Willa. «¡Toma el palo, hijo! ¡Tómalo!». Él solo miraba. Sus manos, heladas, aferradas aún a la rama. Estaba muriendo. «Por favor», susurró ella, ya sin fuerzas. Y entonces, el niño hizo lo impensable. No tomó el poste, soltó la rama. Eran casi 2 metros, pero la orilla ya había sido carcomida por la corriente. Si cedía, ella terminaría en el río con él. En su mente apareció la imagen de Jesse Hart, su hijo, tendido, inmóvil y pálido en aquella cama que ya no respiraba vida. «No otra vez», se dijo con el alma apretada. «No voy a ver morir a otro». Avanzó. El barro succionaba sus botas con cada paso. La tierra crujió bajo su peso. Willa empujó el poste con toda su fuerza, logrando golpear al niño en el pecho. Sus ojos se abrieron de golpe. Eran negros, profundos como pozos, llenos de un terror que no correspondía a su corta edad. No emitió sonido alguno. «¡Agárralo!», gritó Willa sobre el rugido del río. «Toma el palo, hijo, toma el palo». Pero él solo miraba. Sus manitas seguían aferradas a la rama. Estaba al borde de la muerte. «Por favor», susurró Willa con la desesperanza carcomiéndola. «Por favor, señor». Y entonces, el niño hizo algo impensable. No agarró el palo. Soltó la rama. Durante un segundo eterno quedó libre, y la corriente lo atrapó como un trapo. Fue arrastrado hacia la maraña de troncos de hielo. Willa no lo pensó. Soltó el poste, se tiró de bruces en el barro y alargó el brazo, metiéndolo hasta el hombro en el agua helada. Sus dedos encontraron cuero empapado. El frío la golpeó con tal fuerza que le robó el aliento. Miles de agujas de hielo le atravesaron la piel. Pero no lo soltó. El peso del niño, sumado a la fuerza del agua, era abrumador. El barro bajo su pecho comenzaba a ceder. Se deslizaba. «¡No!», gritó, clavando la mano libre en la tierra, las uñas llenas de grava y fango. No podía sacarlo. Era un peso muerto, y ella estaba siendo tragada. Le quedaba una sola oportunidad. Apretó los pies contra una roca semienterrada y tiró. No lo alzó. Lo arrastró. Tiró con los recuerdos de Elias Hart, con la pena por Jesse,
con cada gramo de fuerza que aún le quedaba. El río peleaba, pero ella más. Centímetro a centímetro, lo sacó de la corriente hasta que cayó sobre la orilla un pequeño bulto empapado. Estaba inconsciente, sus labios de un azul espantoso. No se detuvo. No podía. La hipotermia lo mataría en minutos. Lo alzó sobre sus hombros como una carga de leñador. No pesaba nada. Resbaló. Cayó de rodillas. Se levantó. Su cuerpo gritaba de dolor. El camino de 1 kilómetro hasta la cabaña, que recorría decenas de veces al día, le pareció cruzar un continente. El viento se volvió una cuchilla de aguanieve que le cortaba la cara. El niño no se movía en sus brazos. Estaba tan frío como el hielo del río. Cuando al fin llegó a la cabaña, lo hizo movida solo por la adrenalina. Pateó la puerta, entró tambaleando, y lo dejó caer sobre la alfombra de piel de oso frente a la chimenea apagada. Se quedó de rodillas, jadeando, los pulmones en llamas. El silencio solo era roto por su respiración y el aullido del viento. El niño parecía una muñeca ahogada. «No», susurró Willa. Gateó hasta la chimenea, las manos temblando tanto que apenas podía encender un fósforo. Logró prender la yesca y apiló astillas con desesperación. Cuando las primeras llamas empezaron a lamer los troncos gruesos, giró hacia él. La ropa mojada era una sentencia de muerte. Tenía que quitársela. Con dedos torpes y entumecidos, luchó con los nudos del cuero empapado. No había tiempo para delicadezas. Tomó su cuchillo de desollar de la mesa y cortó las cuerdas del pantalón y la túnica, pelando las prendas frías del pequeño cuerpo. Su piel estaba manchada, helada al tacto. Su respiración era débil, apenas un soplo tembloroso. Willa se despojó de su abrigo mojado y tomó las mantas de lana más gruesas de la cama. Lo envolvió con fuerza, y luego hizo lo único que podía hacer. Se acostó a su lado, lo atrajo contra su cuerpo, cubriéndolos a ambos con las mantas. Frotó su espalda, su pecho, sus miembros congelados, como intentando pasarle su propia vida. «Vas a vivir, ¿me oyes?», murmuró entre su cabello mojado. «Vas a vivir». Afuera, el aguanieve se transformó en nieve. El río seguía rugiendo. Dentro de esa cabaña perdida en las montañas, Willa Hart sostenía en sus brazos al hijo de sus enemigos y esperaba. Un suspiro. Durante 1 hora, no hubo más sonido que el crepitar del fuego y el gemido creciente del viento. El deshielo había terminado. Una tormenta real bajaba de las cumbres. Una muralla blanca que borraba el mundo exterior. Adentro, Willa no se movía. Sostenía al niño. Sus propios temblores comenzaban a calmarse, al tiempo que el calor volvía al ambiente. La respiración del pequeño, primero leve como un suspiro, se hizo más profunda. Una tos seca le sacudió el pecho. Y entonces, un quejido. Despertó de golpe. Un instante era un peso muerto y frío. Y al siguiente segundo, todo cambió. El niño estalló en un torbellino de movimientos frenéticos. Se zafó de sus brazos con un gemido ahogado y retrocedió a gatas sobre la alfombra, hasta que su espalda desnuda chocó contra las piedras calientes de la chimenea. Soltó un alarido, se apartó del fuego de un salto y terminó encogido en el rincón más alejado de la cabaña, entre los sacos de harina y la leña apilada. Sus ojos, grandes y negros, estaban completamente salvajes. Parecía un coyote acorralado, el pecho subiendo y bajando como si se le fuera el alma. Mostró los dientes. Willa Hart se incorporó lentamente, levantando las manos con las palmas hacia él. «Tranquilo», susurró con voz suave, una calma que no sentía. «Estás a salvo, el río. Te saqué del río». Pero él no entendía las palabras, solo percibía la amenaza de su presencia. Estaba desnudo, salvo por la pluma empapada aún enredada en su cabello, vulnerable, y lo sabía. Sus ojos se movían entre ella, la puerta, y el rifle colgado sobre la chimenea. Volvían a ella. «No voy a hacerte daño»,
dijo ella con el corazón golpeándole las costillas. Ese no era un niño como lo fue Jesse. No. Era parte del monte, una criatura de la tierra y el hielo, y ella lo había llevado dentro de su casa. Las historias de Fortitude regresaron como relámpagos, colonos con flechas en la espalda, granjas ardiendo, niños desaparecidos. Estaba sola, a kilómetros de cualquier ayuda, con uno de ellos. La mirada del niño se clavó en el cuchillo de desollar, aún sobre la mesa. Willa notó el cambio. Antes de que él se moviera, se adelantó, colocándose entre él y el cuchillo. «¡No!», dijo, con voz firme. El niño soltó un gruñido bajo, animal, desde el fondo del pecho. Estaban en punto muerto. Ella, una viuda de 30 años, con nada más que mantas y miedo. Él, un niño apache de 8, con ojos de fiera y el instinto de sobrevivir. «Tienes frío», intentó de nuevo Willa, «y estás herido». Avanzó un paso. Él se encogió más, presionándose contra la pared de troncos con tanta fuerza que seguramente las astillas se le clavaban en la espalda. «Déjame verte», le pidió ella. Entonces lo notó. Su brazo izquierdo colgaba en un ángulo extraño, la muñeca hinchada, ya tornándose de un morado oscuro. Y había una herida profunda, justo sobre la rodilla, de donde manaba sangre lentamente. No solo había caído al río. El río lo había golpeado sin piedad. «Ese brazo está roto», dijo Willa en voz baja. «Y esa pierna necesita puntos». Avanzó otro paso. Él se lanzó, pero no hacia el cuchillo, sino hacia la puerta. Corrió como pudo. Estiró la mano buena hacia el pestillo de hierro. Tiró. No se movió. El viento aullaba, sacudiendo la madera pesada. Lo intentó otra vez, desesperado. «No sirve», dijo ella sin moverse. «Hay una ventisca afuera. Morirás en 10 minutos. Casi mueres en el río. No vas a morir en la nieve». El niño se giró, respirando agitado, el cuerpo entero en tensión. Estaba acorralado. Y Willa sabía lo que hacen las criaturas cuando no tienen salida. «Voy a buscar mi caja de medicinas», dijo ella, señalando la repisa sobre el fregadero seco. «No te haré daño, lo prometo». Se movió despacio sin darle la espalda. Él no quitaba los ojos de ella. Tomó la pequeña caja de madera. Dentro había vendas, aguja, hilo de tripa y una botellita de láudano. Sacó un paño limpio del cajón y vertió agua caliente de la tetera que apenas comenzaba a hervir. Se arrodilló en el suelo, a unos 3 metros de él. «Ven al fuego», dijo suavemente. «Estás temblando». El niño no se movió. «Testarudo», murmuró Willa, y dolía decirlo. Le recordaba tanto a Jesse. «Está bien, voy yo». Deslizó la caja y el cuenco con agua caliente por el suelo, hacia el rincón. Pensó que él los rechazaría de una patada, pero no. Solo la observó. «Tengo que limpiar esa herida», dijo Willa. «Está fea». Mojó el trapo, las manos temblorosas. Se arrastró de rodillas hacia él. Cuando estuvo al alcance, el niño recogió la pierna buena, listo para patear. «Tika», dijo ella. El niño se congeló. Alzó la cabeza, los ojos se estrecharon. «¿Es tu nombre?», preguntó Willa con un hilo de voz. «Tika», como el del vientre de la ballena. No sabía por qué lo dijo. Era un nombre de la Biblia de Elías, uno que casi le dio a Jesse. Simplemente brotó. El niño no reaccionó. Solo la miró, el terror nublado un segundo por la sorpresa. Y en ese instante, ella actuó. Le agarró la pierna herida. Él chilló y trató de patear, pero no le quedaban fuerzas. Willa sostuvo firme, como una tenaza, y empezó a limpiar la herida. Él luchó. Retorció el cuerpo, arañó con la mano buena. Pero ella era más fuerte, acostumbrada a despellejar ciervos y clavar estacas. No lo soltó. «Quédate quieto», ordenó. «Va a doler, pero va a ayudar. Quédate quieto». Debió haber entendido el tono, aunque no las palabras. Su cuerpo dejó de resistirse, se quedó rígido.
y de su garganta brotó un gemido bajo, dolido. Willa trabajó rápido. La herida era profunda, hasta el hueso, llena de arena y restos del río. La limpió con la mayor suavidad que pudo, sus manos sorprendentemente firmes. El niño se estremeció. Cerró los ojos con fuerza, pero no volvió a gritar. Enhebró la aguja. «Esto te va a doler», dijo en voz baja. «Muerde esto». Le ofreció una tira de cuero. Él giró el rostro, rechazándola. «Como quieras». Y puso la primera puntada. El grito que lanzó fue agudo, desgarrador, como un cuchillo abriéndose paso entre el aullido de la tormenta. Era puro dolor. Pero no se movió. No peleó. Solo yacía ahí, temblando, su mano buena aferrada con tanta fuerza a un trozo de leña, que los nudillos se le pusieron blancos. Willa cosía, puntada tras puntada, con movimientos precisos, ahorrados. Estaba cerrando su piel, sí, pero también algo dentro de ella misma, ese rincón helado donde dormía su propio duelo. Cuando terminó, vendó la herida con firmeza. Luego miró el brazo. Parecía una fractura sencilla, en la muñeca. «Esto es lo siguiente», murmuró para sí. Tomó 2 tablillas del montón de leña y arrancó más tiras de tela. Lo miró a los ojos. «Esto dolerá más que la costura. Necesito que seas valiente». El niño la sostuvo la mirada. Esos ojos negros ya no eran salvajes. Aún había miedo, pero otra cosa había brotado en su lugar. Una comprensión fría, endurecida. Asintió una vez, con decisión. Willa sostuvo su antebrazo inflamado con ambas manos. Cerró los ojos. 1, 2. En 3, tiró y giró. El chasquido del hueso al encajar fue sordo, húmedo, más fuerte que el jadeo del niño. Su cuerpo se desplomó. La cabeza le cayó hacia atrás, golpeando los troncos. El rostro blanco como la nieve que azotaba afuera. Se había desmayado. «Gracias a Dios», suspiró Willa. Trabajó deprisa, colocó la férula y le sujetó el brazo contra el pecho. Luego lo alzó. Su cuerpo era liviano como un manojo de ramas. Lo llevó lejos del rincón helado. Lo acomodó sobre la alfombra de piel frente al fuego, justo como había querido hacerlo desde hacía horas. Lo cubrió con 2 de sus mantas más gruesas. Se dejó caer sobre los talones, con todo el cuerpo molido. La luz del fuego jugaba sobre el rostro del niño. Sus facciones eran suaves, la piel cobriza, tersa. Con los ojos cerrados, ya no era una fiera, era solo un niño. El nombre regresó a su mente. «Tika», susurró. «Eres mi Tika». No sabía por qué lo decía, pero tenía 2 certezas. Estaba vivo, y estaban atrapados. La ventisca había bajado con fuerza, un muro blanco que lo borraba todo. No había río, ni montañas, ni mundo. Solo existía la cabaña, el fuego y aquel pequeño enemigo dormido a sus pies. La tormenta duró 4 días. Era una bestia viva, blanca, que aullaba y arañaba entre las grietas de los troncos. La nieve subió por encima de las ventanas, encerrándolos. El mundo se encogió a 20 por 20 pasos. Durante el primer día, el niño, al que ella ya solo llamaba Tika, no despertó. Dormía un sueño profundo, de sanación, solo interrumpido por fiebres breves. Soltaba palabras cortas, rápidas, en su idioma. Su mano buena buscaba armas que ya no estaban. Willa se sentaba en su silla mecedora, el rifle en el regazo, observándolo. Le daba caldo, llevándole la cuchara a la boca cuando él se agitaba. Él lo tomaba dormido, porque su cuerpo hambriento no podía rechazarlo. Mantuvo el fuego vivo, gastando su leñera a un ritmo alarmante. Atendía la herida, cambiando vendas, vigilando infecciones. La piel estaba roja, pero limpia. Al segundo amanecer, lo encontró mirándola. Estaba sentado, con las mantas arremolinadas alrededor de la cintura. Aún seguía en el rincón. Se había arrastrado allí durante la noche, abrazando su brazo entablillado. Parecía débil, pero sus ojos estaban lúcidos. Ya no eran salvajes. Ahora eran penetrantes, agudos,
como si quisieran leerle el alma. La evaluaba. «Buenos días», dijo Willa con voz baja. Él no respondió. «¿Tienes hambre?», afirmó. No era una pregunta. Se levantó, fue al fogón y bajó la olla de hierro. Había preparado un estofado liviano de carne salada y frijoles. Sirvió un cuenco y lo colocó en el suelo, deslizándolo hasta la mitad del cuarto. «Come». El niño observó el cuenco, luego la miró a ella, y volvió a mirar la comida. Willa entendió entonces que era un niño con un orgullo feroz. No se permitiría mostrar debilidad. Pero su estómago lo delató con un gruñido bajo. «No está envenenado», dijo ella, exasperada. Tomó su propio cuenco y empezó a comer, para que viera. «¿Ves? Está bueno». Él la miró un minuto más, como sopesando cada movimiento. Finalmente, con la mano buena, arrastró el cuenco hacia sí y comenzó a comer. Usaba los dedos, rápido, eficiente, sin quitarle los ojos de encima. Cuando terminó, se chupó los dedos con cuidado y empujó el cuenco de vuelta al centro de la habitación. Y así se marcó el ritmo. La cabaña se transformó en un escenario silencioso para dos figuras. Willa hacía sus labores, zurcía ropa, limpiaba su rifle, medía la harina que le quedaba. Tika, en su rincón, vigilaba en silencio. Pequeño, oscuro, atento, como un centinela de ojos negros. Willa empezó a hablarle, no esperando respuesta, solo por llenar el silencio espeso. El viento era un lamento que taladraba los nervios. Ella necesitaba una voz humana, aunque solo fuera la suya. «Mi marido, Elías, construyó esta chimenea», comentó una tarde mientras acomodaba los troncos. Era herrero. Tenía unas manos grandes como sartenes. Decía que estas piedras durarían 100 años. Hizo una pausa. Se equivocó con lo de los 100, al menos para él. Tika observaba el fuego. Su rostro era indescifrable. «Tuvimos un hijo», dijo Willa bajando la voz. «Jesse. Se le quebró la garganta. Tendría más o menos tu edad. Quizás un poco menos. Tenía el pelo del color del trigo. No como el tuyo, que es oscuro. Siempre estaba riendo hasta que enfermó». Miró al niño. Él la miraba también, con la cabeza ligeramente ladeada. No comprendía las palabras, pero sí el tono. Sí entendía el dolor. La mañana del tercer día, Willa despertó y él no estaba en su rincón. El corazón se le paralizó. Agarró el rifle, los ojos recorriendo cada sombra. Lo encontró junto a la ventana, de pie sobre su banquillo de 3 patas, mirando por un pequeño círculo de vidrio que él mismo había rascado entre la escarcha. Contemplaba el mundo blanco, agitado, infinito. «No hay nada allá afuera», dijo ella. Él se giró. Llevaba puesto uno de los camisones viejos de Jesse. Willa lo había dejado para él, y el niño se lo había puesto. Le quedaba enorme. Colgaba de su cuerpo como un sudario blanco. Ver al hijo de Hakan Crowshield con la ropa de su Jesse fue como un golpe al estómago. El niño señaló la ventana. Luego se señaló a sí mismo. «Yo ir». «Ni se te ocurra», saltó ella, la emoción a flor de piel. «Morirías en 1 hora. Aún estás débil». Tika frunció el ceño con un gesto que era puro niño, de frustración. Bajó del banquillo y cogió de regreso a su rincón. Su pierna sanaba, pero aún dolía. Esa tarde, el silencio se rompió con otro sonido. Un raspado suave y repetido. Willa se giró. Tika había encontrado un trozo de carbón junto al fogón y estaba dibujando en el suelo de madera. Se acercó con curiosidad. Él no se detuvo. Estaba dibujando caballos. Eran figuras delgadas, llenas de movimiento, de fuerza. Dibujó 10 caballos corriendo sobre las tablas. Luego dibujó a un hombre alto, imponente, sobre el caballo líder. Le puso un penacho de plumas elaborado. Golpeó el pecho del dibujo con el dedo. «Hakan», dijo. Después de 3 días sin hablar, su voz la sobresaltó, aguda, pero clara.
Hakan, repitió ella. Él asintió, tocando al hombre otra vez. Hakan. Luego se tocó a sí mismo en el pecho. Tika. Willa lo miró, atónita. Era su nombre. Tika. ¿De dónde había venido? ¿Lo había oído en el río? ¿Lo había invocado sin saber? Mitad bíblico, mitad apache. ¿Un puente entre mundos? ¿Tu padre?, preguntó ella, señalando el dibujo del hombre. Tika asintió. Hakan. La miró. Y por primera vez no había miedo. Le había dado su nombre. Le había compartido un trozo de su mundo. A la mañana siguiente, el cuarto día, el viento cesó. El silencio que cayó fue tan denso como la tormenta misma. Willa abrió la puerta. Tardó 10 minutos empujando contra el muro de nieve. Cuando por fin la abrió un poco, la luz la cegó. La nieve se había acumulado hasta 3 metros de altura. Un blanco liso, esculpido, que lo cubría todo. El cielo era un azul intenso, doloroso a los ojos. Tika se paró a su lado. Miró hacia afuera con rostro sereno. Se acabó, dijo ella en voz baja. Sabía lo que eso significaba. El asedio había terminado. La tregua nacida del frío también. Ya no podría retenerlo. Tika tenía un padre, un jefe, Hakan, y Hakan estaría buscándolo, y ella, Willa Hart, sería quien estuviera en posesión de su hijo. Tengo que ir al pueblo, murmuró más para sí misma que para él. Me he quedado sin harina, y necesito saber qué está pasando. Miró al niño. Era su prisionero, su paciente, su única compañía, y ahora también su mayor peligro. El camino hacia Fortitude fue una pesadilla helada. 5 millas cubiertas de nieve que le tomaron 4 horas. Iba a pie, guiando al caballo. Los montículos de nieve eran tan hondos y traicioneros que montar era imposible. Todo el paisaje era una pintura blanca. Los lugares conocidos del cañón habían desaparecido bajo el hielo. Era hermoso, inmortal. Había dejado a Tika en la cabaña. No le quedaba otra. Llevar a un niño apache con ella era sentencia de muerte para los dos, así que lo encerró con llave. Tienes que quedarte, le dijo, con una firmeza más dura de la que quería mostrar. Señaló el fuego, luego el guiso. Comida, fuego. Volveré antes del anochecer. Él la observó, con la misma expresión vacía que había mostrado el primer día. Sin decir nada, entendía la cerradura, entendía que volvía a ser prisionero. Asintió una sola vez, con ese orgullo quebradizo, y volvió a su rincón. Pero en su mirada, la traición pesaba como piedra. Willa la llevó encima, todo el camino hasta el pueblo. Fortitude estaba envuelta en un caos nervioso. La tormenta había azotado todo el territorio, y los vecinos trataban de desenterrar la vida. Hombres en los tejados, paleando. La calle principal, un cañón de hielo compacto. La primera parada de Willa fue la tienda de Cyrus Blackstone. Dentro, un bullicio de voces. Hombres exigiendo suministros, con el rostro tenso. ¡Willa!, exclamó Cyrus, los ojos abiertos como platos. Pensamos que te había tragado la nieve, niña. Nadie ha subido por tu cañón. Casi lo logra, dijo ella entregándole la lista. Necesito harina, sal. Y Cyrus, ¿tienes mocasines? Pequeños. Cyrus detuvo la mano en el saco de harina. ¿Mocasines? ¿Para quién? Los míos. Están destrozados, mintió. Se me hincharon los pies con el frío. Él la miró con suspicacia, pero no dijo nada. Sacó de una estantería un par de forros pequeños, de niño. El murmullo en la tienda se apagó. Ella sintió las miradas de los demás hombres posarse sobre su espalda. «Qué desgracia esta tormenta», comentó Cyrus en voz más baja mientras empacaba los víveres. «Una cosa terrible». «Rafe Holloway está fuera de sí», intervino un ranchero, Wade Harlan, escupiendo tabaco al fogón de hierro. Su hijo, Orrin, salió a revisar las trampas justo antes del temporal. Y no volvió más. Rafe está convencido de que los pastores lo tomaron.
Willa sintió un escalofrío en el pecho. «Los apaches», dijo otra voz con rabia. Era Rafe Holloway, que se abrió paso entre los hombres. Un gigante de rostro enrojecido, partido entre el frío y la furia. Sus ojos desbordaban locura. «Usaron la nevada como tapadera», soltó. «Han estado saqueando en las montañas, y ahora tienen a mi hijo». «No sabes eso, Rafe», intentó calmarlo Cyrus. «Lo más seguro es que esté refugiado en algún lugar, esperando que pase la nieve». «¡No!», rugió Holloway, golpeando el mostrador con el puño. Los frascos de cecina temblaron. «Encontré su caballo esta mañana, herido, y encontré huellas, docena de ellas, ponis cerrados, apaches». Entonces su mirada se clavó en Willa, llena de sospecha. «Tú, Hart, tú vives sola en ese cañón. Tú lo has visto». Willa sintió el hielo subirle por la espalda. El par de forros de mocasines en su bolsa pesaban como piedras mojadas. «Yo no he visto nada, señor Holloway», respondió, la voz tensa pero firme. «La nieve. He estado atrapada. No ha venido nadie». Holloway se acercó más. Invadió su espacio. Olía a whisky y a desesperación. «Mientes. Estás comprando mocasines. De niño». El silencio se apoderó de la tienda. «Le dije a Cyrus», insistió ella. «Mis pies están hinchados». Holloway soltó una risa áspera, como un perro lastimado. «Comprando calzado apache. Y dices que no has visto nada. Han estado en tu cabaña, ¿verdad? Te amenazaron, te dejaron baratijas a cambio de tu silencio». «Rafe, por favor», intervino Cyrus, pero su voz sonaba más nerviosa que segura. «Ella sabe algo», insistió Holloway, con los ojos clavados como cuchillos. «Mi hijo está allá afuera. Y si me entero de que alguien, cualquiera, en este pueblo está ayudando a esos demonios de piel roja, lo quemaré con mis propias manos. Iré con o sin el sheriff. Encontraremos a Orrin y haremos justicia». Rafe Holloway salió como una tormenta del local, seguido por Wade Harlan y otros dos rancheros con la mandíbula apretada. Willa pagó sus compras con las manos temblorosas. Se le cayeron varias monedas al suelo. «Cuídate, Willa», murmuró Cyrus Blackstone, sin mirarla a los ojos. «Frank no es mala persona, pero está roto, y un hombre roto es más peligroso que un lobo herido». Huyó. El viaje de regreso estuvo empapado de un miedo distinto. Ya no solo temía por Tika, temía por lo que él representaba, temía por la guerra que, sin querer, había traído hasta su puerta. Holloway iba en pie de guerra. Estaba rastreando a un apache. ¿Y si los encontraba? ¿Y si encontraba a Tika en su cabaña? Tenía que sacarlo. Tenía que dejarlo ir. Le daría comida, el abrigo viejo de Elías, y le señalaría el camino hacia las montañas Dragoon. Era su única salida, y también la de ella. Espoleó al caballo en el último tramo. La nieve le llegaba hasta las rodillas. Doblando la última curva, sus ojos se fijaron en la chimenea. No salía humo. «¡No!», susurró. El fuego se había apagado. Estaba congelándose. Se lanzó del caballo y corrió, hundiéndose en los montículos blancos. «¡Tika!». Llegó a la puerta. Estaba entreabierta, balanceándose con el viento. La tranca de madera que había dejado cruzada yacía rota en el suelo. La jamba había sido astillada, desde dentro. No habían entrado. Él había salido. Entró. La cabaña estaba vacía y helada. «¡Tika!», gritó. Su voz resonó sola en el silencio pequeño. Se había ido. El caldero estaba limpio. Faltaban su aguja de coser y una tira de su mejor venda. Se había llevado provisiones. En el suelo, junto a su rincón, los dibujos con carbón seguían allí. Caballos, muchos. Pero había uno más. Una pequeña cabaña. La suya. Y alrededor, un círculo. Un círculo de protección. Salió de nuevo, los ojos barriendo la nieve. Ahí estaban. Un solo rastro.
Pequeñas huellas irregulares, cojeando. No iban hacia el este ni al pueblo. Iban directo hacia las cumbres de los Dragún. Había vuelto a casa. Una ola de pérdida profunda la golpeó el pecho. Era absurdo. Él había sido su enemigo, su carga, su riesgo. Y ahora estaba sola. Como cuando Jesse murió. Lo había encerrado, como a una bestia, y él la había tratado como a una persona. Cayó de rodillas en la nieve. La bolsa de harina resbaló de su hombro y cayó a un lado. Había temido tanto a Rafe Holloway, que no había visto la verdadera amenaza. La amenaza era el silencio, la soledad. Tika la había roto, y ahora había vuelto. Se quedó allí hasta que el sol empezó a ocultarse detrás del cañón, tiñendo todo de azul helado. Estaba entumecida, vencida. Finalmente se levantó, el cuerpo rígido, y giró hacia la puerta, lista para entrar en una casa vacía y sin fuego. Y lo vio, sobre el tocón que usaba para partir leña. Perfectamente colocado. Un pequeño objeto que no estaba allí cuando salió. Era un amuleto. Un disco de cuero, bordado con cuentas azules y blancas, atado con una cuerda de tendón. Apache. Él no solo se había ido. Había regresado. La había observado. Había estado en la loma, viéndola arrodillarse, y le había dejado un regalo, un gracias, una marca. Lo tomó entre las manos. Aún conservaba el calor de sus dedos. Ese amuleto era un secreto. Un peso nuevo en el bolsillo de su delantal. Willa volvió a encender el fuego. La cabaña comenzó a llenarse lentamente de calor, pero no podía tocar el frío que se había instalado dentro de ella. Ahora sí. Estaba completamente sola, y el silencio que antes tanto anhelaba se volvió insoportable. Cada ráfaga del viento sonaba como un paso. Cada sombra parecía un niño pequeño, observándola desde un rincón. Pasó el día siguiente en alerta constante. El rifle nunca se separó más de 1 metro de su alcance. Estaba atrapada entre 2 tormentas que se acercaban. La pandilla de Rafe Holloway, borrachos y enfurecidos, registraban las laderas, y en algún rincón de las montañas, un grupo de guerreros apache notaría la ausencia de su hijo. No sabía quién llegaría primero. Revivía una y otra vez lo ocurrido en la tienda de Cyrus, la rabia de Holloway, las miradas recelosas de los otros, los mocasines de niño. El pueblo la había marcado, tanto como Tika la marcó con su amuleto. Ahora era una señal, una simpatizante, una mujer sola. Y eso, en tiempos así, la convertía en blanco del miedo y de la culpa. Willa no dejaba de escudriñar la cresta nevada frente a su cabaña, esa línea blanca que podía verse a kilómetros. Nada se movía. El paisaje permanecía inmóvil, congelado en un silencio eterno. Y aún así, sentía en lo más hondo de su ser que alguien la observaba. ¿Era Tika? No había logrado volver a casa. ¿Estaba allá afuera, tiritando en la nieve, mirando el humo salir de su chimenea? ¿O era alguien más? Esa noche no pudo dormir. Se quedó en la mecedora, el rifle cruzado sobre las piernas, viendo cómo el fuego se consumía en brasas. Pensaba en el rostro valiente de Tika, cuando le entablilló el brazo. Pensaba en su padre, Hakan, dibujado a carbón, poderoso sobre un corcel. Ese hombre no estaría de luto, estaría cazando. El sonido llegó justo antes del amanecer. No era una turba, ni un grupo de rancheros torpes y ruidosos. Era un murmullo sordo. El trote suave de caballos sobre nieve compacta. Un leve tintineo de riendas y estribos. El corazón de Willa retumbó en el pecho. Apagó la lámpara, sumiendo la cabaña en penumbra, iluminada apenas por el rojo débil de las brasas. Se acercó a la ventana y raspó un pequeño claro en la escarcha. Entonces los vio. Allí estaban. No 1, 10, materializándose entre las sombras azules de los pinos, como fantasmas del hielo. No eran colonos, eran apache, montados en línea perfecta, silenciosos al borde del claro.
El aliento de los caballos formaba nubes de vapor en el aire helado. No llevaban pintura de guerra, pero estaban armados hasta los dientes, rifles enfundados, cuchillos, lanzas cortas, y esperaban. Solo eso. Observando su cabaña. Eran sombras recortadas contra la nieve. Habían venido por ella. Seguro habían seguido las huellas de Tika. Las pisadas los habían llevado hasta su puerta. Pensarían que lo capturó, que lo lastimó, que lo mató. Las manos de Willa resbalaban de sudor en la culata del rifle. Tal vez podría abatir a uno, a lo mucho 2. Pero eran 10. Iba a morir. Allí mismo, en la cabaña que Elías construyó con sus propias manos. Iba a morir por haber salvado a un niño que ni siquiera conocía. Uno de ellos se movió. Bajó del caballo con movimientos fluidos y exactos. Era más alto que los demás, y su sola presencia parecía congelar el aire. Llevaba una camisa de antes sencilla, pero el bordado fino en su carcaj delataba jerarquía. Entregó las riendas a su compañero, y caminó, sin armas, hacia la puerta. Willa apoyó el cañón del rifle en la pequeña rendija del marco. «¡Hasta ahí!», gritó, su voz tensa y aguda. El hombre se detuvo a 20 pasos. Levantó las manos, mostrando que estaban vacías. «Busco a la mujer», dijo. Su voz era profunda y se hacía oír. Hablaba inglés, roto, pero claro. «Aquí estoy», respondió ella sin soltar el arma. «¿Qué quiere?» «Mi hijo». Tenía que ser eso. El dibujo no le había hecho justicia. Era imponente, terrorífico. «Su hijo no está aquí», dijo Willa. «Se fue». «Lo sé», respondió el jefe. Dio un paso más. «Mi hijo está en mi campamento. Está a salvo». «Tiene el brazo roto. Tiene puntadas en la pierna», añadió. A Willa se le cortó el aliento. «Lo logró», susurró. «Está vivo». «¿Lo logró?», confirmó Hakan. Bajó lentamente las manos. «Me habló del río. Me habló de la mujer blanca que lo sacó del hielo. Me habló del fuego y de la medicina». Willa bajó el rifle. Las rodillas le flaqueaban. Retrocedió del ventanuco, el alma desbordada de alivio. Él no venía por venganza. Escuchó sus pasos sobre el porche, un golpe seco en la puerta, firme, respetuoso. Abrió. Ahí estaba, un gigante. El rostro marcado por líneas duras, los ojos negros como noche cerrada. No sonreía. No era una visita cordial. «Eres la mujer», dijo. «Lo soy», asintió ella. «Salvaste a mi hijo». «Tika», dijo Willa. Asintió de nuevo. Tenía la garganta cerrada. Metió la mano en el bolsillo y sacó el amuleto bordado. Lo extendió hacia él. Él lo miró. Luego la miró a ella. «Él te marcó, como amiga». Yo lo encerré. La confesión le ardía en la piel. Tenía miedo. «Fuiste al pueblo», dijo Hakan. Una ráfaga distinta al frío le recorrió la columna. «Lo sabemos». Giró la cabeza y señaló la cresta, la misma que ella llevaba días vigilando. Willa entrecerró los ojos. Al principio solo veía nieve y piedra, y luego una figura, pequeña, solitaria, en lo alto. Un jinete, negro contra el blanco absoluto. «Él te ha observado por un mes», dijo Hakan. «Vimos a los soldados, vimos a los rancheros, vimos este cañón». «Él me vio», dijo Willa sin poder evitarlo. «Me vio sacar a Tika del río. Lo vio todo». «Él te vio cargarlo en brazos», dijo Hakan. «Te vio llevarlo dentro. Vio el humo de tu chimenea durante 4 días. Te vio cabalgar hacia el pueblo. Vio a los hombres blancos, al grupo armado. Te siguieron de vuelta». El corazón de Willa se heló. «Henshaw», susurró. «Estaban en la cresta anoche», añadió Hakan con voz grave. «Los hombres que cazan a los míos. El hombre que perdió a su hijo. Vieron tu cabaña. Discutieron el fuego». «¿Qué? ¿Qué hiciste?», preguntó ella apenas con un hilo de voz. Hakan miró hacia sus 10 jinetes,
que seguían firmes como estatuas bajo la nieve. Nosotros también estábamos en la cresta, dijo sin apartar la mirada. Estábamos más cerca. Él la había estado protegiendo. Los 10 jinetes no buscaban a Tika. Eran un ejército en la sombra, un escudo silencioso. Vigilaban a los hombres de Henshaw. Protegían a la mujer que había salvado al hijo de su jefe. El peso de esa revelación fue tan fuerte que Willa tuvo que aferrarse al marco de la puerta para no caer. «Mi hijo», dijo Hakan, volviendo a mirarla. «Tiene el espíritu de su madre, pero no tu fuerza. Estaría muerto. Mi hijo. Mi único hijo». Retrocedió un paso y alzó la mano. Los 10 jinetes desmontaron al unísono, pero no tomaron armas. Fueron hacia las alforjas de sus caballos. Cada uno sacó una manta gruesa, doblada con cuidado. Eran hermosas, tejidas en rojo, negro y azul. «Nosotros no tomamos», dijo Hakan. «Intercambiamos, vida por vida. Pero tú no tienes deuda. Este es un regalo para la mujer que luchó contra el río». Uno a uno, los jinetes avanzaron y colocaron las mantas sobre el porche. 10 mantas, 10 tesoros. Más calor del que Willa jamás había conocido. Se quedó muda, los ojos abiertos, el alma en suspenso. Ni siquiera respiraba. Cuando la última manta fue depositada, los hombres regresaron a sus caballos. Hakan la miró una vez más. El hombre Holloway te casa. Nos casa a nosotros también. A nosotros no nos encontrará. Pero a ti, sí. No deberías estar aquí sola. Este es mi hogar, logró decir ella recobrando la voz. Hakan asintió. Un destello, casi imperceptible, de respeto brilló en sus ojos. Eres valiente, dijo. Pero eres una. Y ellos son muchos. ¿Y su hijo, Orin?, preguntó Willa. El rostro de Hakan se endureció. No somos asesinos de niños. Cazamos. Luchamos contra soldados. No robamos muchachos en líneas de trampas. Se giró y comenzó a caminar hacia su caballo. «Espere», llamó ella. Él se detuvo. «Encontré esto junto al río». «Antes de la tormenta», mintió ella. «Estaba en el barro». Le extendió el pequeño forro de mocasín, del tamaño de un niño, que había comprado en la tienda de Cyrus Blackstone. Hakan lo tomó. Lo observó con atención. No era trabajo apache, eso era evidente. Sin decir más, subió a su caballo con un solo movimiento fluido. Alzó el mentón. Sus hombres giraron como uno solo y se desvanecieron entre los pinos. No dejaron huella, no hicieron ruido, desaparecieron. Willa se quedó de pie en su porche, rodeada de mantas brillantes, tejidas con esmero. El vapor de su aliento era lo único que se movía en el claro. Una hora más tarde, con el sol subiendo entre los picos, los oyó. Esta vez no era el paso silencioso de los apache. Era el sonido torpe, ruidoso y cargado de rabia de la patrulla de Henshaw. Venían 6, incluido Rafe Holloway y el sheriff Silas Granger, un hombre que siempre parecía llegar tarde a todo. Entraron al claro con sus caballos exhaustos, las caras cubiertas de escarcha. «Señora Hart», llamó Granger, tocándose el sombrero. Sus ojos fueron directo al montón de mantas coloridas. «Sheriff», respondió Willa desde la puerta. No tenía el rifle en la mano, pero sí apoyado visible junto a la entrada. Rafe Holloway no se detuvo con formalidades. Bajó del caballo, la escopeta en mano, y subió al porche como un toro. «¿Qué demonios es esto?», rugió, pateando una de las mantas. «¿De dónde sacó esto?». «Esto es trabajo apache». «Fueron un regalo, señor Holloway», dijo ella con voz firme y helada. «¿Un regalo? ¿De quién? ¿De ellos?». Sus ojos desorbitados. «Han estado aquí. Los has estado escondiendo. Lo sabía. Eres una traidora». «Cálmate, Rafe», ordenó Granger subiendo tras él con una mano en la pistola. «Señora Hart, tiene que explicarnos esto, y tiene que hacerlo ya». «No hay nada que explicar», dijo ella sin moverse.
Vinieron, se fueron. ¿Y solo así te dejaron esto?, escupió Henshaw. Después de llevarse a mi hijo. No se llevaron a tu hijo, Rafe, dijo Willa. Su voz plana, sin rastro de miedo. Ya había enfrentado a Hakan Crowshield. No le quedaba nada que temer. Rafe Holloway no era más que un hombre roto. Un matón con el corazón hecho trizas. ¡Mientes!, bramó, alzando la escopeta. ¡Frank, no!, gritó el sheriff Silas Granger, intentando agarrar el cañón. «No lo hagas. No se lo llevaron», dijo una voz nueva. Todos se congelaron. Un único jinete apache emergió entre los pinos. No era Hakan, era el explorador, el mismo que había estado vigilando desde la cresta. Llevaba un caballo del ronzal, el caballo de Henshaw. «¿De dónde sacaste eso?», murmuró Rafe, la cara gris como la nieve. El apache avanzó, su rostro impasible. Entró al claro, sobre la silla, colgado y rígido por el frío, el cuerpo sin vida de Orrin Snowbad. Un gemido animal salió de la garganta de Rafe. Se le cayó la escopeta. Tropezó. Cayó de rodillas en la nieve. «Lo encontramos», dijo el explorador. 2 cañones más allá. Cayó. Se rompió la pierna, y la tormenta lo tomó. No fue tocado por nosotros. No dañamos niños. El sheriff Granger se acercó despacio al caballo. Miró al muchacho. Le corrió la manta con cuidado. Luego volvió a cubrirlo. Alzó la mirada hacia el apache. «¿Por qué? ¿Por qué lo trajeron?». «El jefe Hakan así lo quiso», respondió el explorador. «No somos los salvajes que ustedes cazan». «La deuda está saldada». Miró más allá de los hombres. Sus ojos se encontraron con los de Willa. Asintió, una vez, un gesto simple pero lleno de significado. Luego giró su caballo y, como los demás, se desvaneció entre los árboles. No dejaron sonido. Solo quedó el llanto de Rafe Holloway, arrodillado en la nieve. Los otros hombres bajaron la mirada. Su arrogancia se evaporó. Eran rancheros, no asesinos, y lo que veían era un niño muerto y un montón de mantas que ya no sabían cómo explicar. El sheriff Granger miró a Willa, luego a las mantas, luego a Rafe, y volvió a mirarla. No entendía qué había pasado, solo sabía que había terminado. «Willa», dijo con la voz pesada, Creo que llevaremos a Orrin de regreso con su padre. No volveremos a molestarte». Los hombres tomaron el pequeño cuerpo congelado del caballo, ayudaron a Rafe a subir al suyo, y se fueron, lento, como en un entierro. Dejaron atrás un campo de batalla invisible. Willa Hart se quedó sola. Permaneció en el porche mucho rato. El sol alto, la nieve reflejando la luz como vidrio. Recogió la primera manta. Era pesada, tejida con los colores del desierto, y olía a humo y a pino. Entró y la extendió sobre su cama. El resto las dobló con cuidado y las colocó a los pies. Su cabaña, antes fría y vacía, ahora estaba llena de color. Seguía sola. Pero el silencio era distinto. Ya no era el silencio del duelo. Era el silencio de la fortaleza. El río seguía rugiendo a lo lejos. Pero ya no era su enemigo. Era simplemente el río. Ella había sacado del agua a un niño medio muerto. Y a cambio, un jefe la había rescatado de una muralla invisible. El equilibrio estaba cumplido. Willa tomó el amuleto de cuentas que Tika le dejó y lo colgó en la pared, justo encima del dibujo de su hijo Jesse. Entonces lo entendió. Ambos eran sus hijos. Las mantas permanecieron, más cálidas que la lana. Eran testigos de un vínculo tejido en el hielo. Willa Hart seguía sola en su cañón. Pero el silencio ya no era vacío. Estaba lleno de la certeza de que la valentía y la compasión eran un idioma compartido en ambos lados de la frontera. Había enfrentado la crudeza del mundo, en la tierra y en los hombres, y había encontrado una gracia inesperada. Un solo acto de humanidad
Había construido un puente que ningún tratado podría replicar y que ninguna patrulla podría destruir. Su historia, como el río, había trazado su propio cauce por el oeste indomable. Un testimonio de que incluso en el invierno más profundo, una sola mano extendida puede derretir un mundo congelado. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte. Deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.